Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Voy a tratar de una historia hoy de Miguel Servet, que fue, estoy siguiendo la historia de los heterodoxos españoles de Marcelino Menéndez Pelayo. Y esta es una historia en la que el gran hereje aragonés, un hombre que cuando leen la gran parte de lo que Marcelino Menéndez Pelayo escribe sobre él, tienen que quererle porque es una persona de gran corazón, generoso, un poco terco, pero bueno, un gran letrado y erudito. Está en desacuerdo con algunas cosas de la Iglesia Católica, era estudiante y estaba muy de moda a principios del siglo XVI, la Reforma Protestante, la interpretación propia de la Biblia y todo esto, y entonces él se mete en esto. Bien, pero va a terminar en la hoguera. ¿Y quién lo manda a la hoguera? A ser quemado vivo. La Inquisición, no. Calvino, el reformador protestante. Es una historia bastante larga que la voy a resumir muchísimo. Si ustedes pueden leer el libro, háganlo. Pero no voy a tratar aquí de las diferencias teológicas porque esto es un vídeo de YouTube y no vamos a empezar aquí a discutir sobre la Trinidad o la encarnación de Cristo o teología de ninguna clase, pero les voy a llevar hasta el final, que es terrible porque se describe y está documentado como el proceso, dos procesos que tuvo y cómo lo llevaron a la hoguera y lo que pasa, y es escalofriante en realidad. Pero antes quiero darles un resumen muy rápido y muy conciso sobre su vida y quién era. Ya les digo, no vamos a hablar aquí de teología, pero Menéndez Pelayo sí que lo hace punto por punto en las cosas que Servet, de las que él habla. Fue muchas cosas, era como un Don Quijote de la teología, el caballero andante errante de la teología, unitario, panteísta, unas cosas. Bueno, él llegó a todo. Pero descubridor de la circulación de la sangre, y esto casi 75 años antes de William Harvey. No le vamos a quitar ningún mérito, claro está, a William Harvey, porque él lo explicó. Bueno, ya lo verán ustedes, pero el germen y la semilla de cómo la circulación funciona y sobre todo la acción de los pulmones en todo esto lo explica Servet y se ha concedido y que ha sido él en realidad por muchos filósofos, incluyendo Leibniz y muchos. Pero bueno, primero voy a contarles la historia un poco muy resumida de su vida para que tengan una idea de quién era esta gran persona en realidad. Y al final del vídeo pues está punto por punto, leeré a Pelayo explicando todo lo que pasa porque vale la pena. Entonces he tomado resumido así un poco las notas y las voy a ir leyendo lo más rápido posible. Quizás este vídeo sea un poco largo, pero a ver si pueden quedarse conmigo. Bien, Servet, Miguel Servet, uno de los grandes herejes de España. Tenía ingenio, originalidad de ideas, teólogo reformista, filósofo panteísta, médico, descubridor de la circulación de la sangre.
sí, como ya he dicho antes, de William Harvey. Geógrafo, letrado en hebreo y griego, así como en latín, claro. Estudiante vagabundo, incluso un soñador místico. La historia de su vida y sus escritos van más allá de una novela. Y además su proceso en Ginebra y su muerte quemado en la hoguera. Pelayo dice que él se definió en la asistencia durante su proceso, que terminó describiéndose como anabaptista. Pero es un poco de todo, o sea, antitrinitario, panteísta, bueno. Pero menuda la vida que llevó. Estamos a principios del siglo XVI. Él nació, creemos, en 1511. Y a todo esto, Marcelino Menéndez Pelayo dará su opinión muchas veces, pero cuando se trata de citas, de verdad que da todas las referencias, pone el párrafo en latín, pone de dónde viene, dónde puede encontrarse el nombre de la ficha, dónde lo puede. O sea, cuando él cita los documentos, pueden estar seguros de que ni lo está exagerando ni lo está inventando. Después él, claro, da su opinión. Y yo voy a seguirlo a él, lo que él dice. Sigue también tuvo muchos biógrafos, Miguel Servet, pero uno de ellos es Willis, no da el nombre primero. Bueno, en todos los documentos se cita que era del reino de Aragón, de donde eran también sus padres. Nacido en 1511, creemos. En su interrogación en Viena, el 5 de abril de 1553, se dice que tiene 42 años de edad. Y en la interrogación en Ginebra, tuvo 2 procesos. El 23 de agosto, él mismo dice que tenía 20 años cuando escribió uno de sus libros sobre la Trinidad. De su familia se dice que eran viejos cristianos. Su padre era notario. Entendía y hablaba las lenguas sagradas, hebreo, griego y latín, además de, claro, castellano. Su padre le mandó a Tolosa a estudiar Derecho, pero en vez de estudiar a Justiniano, dice Pelayo, empezó con gran ardor a estudiar la Biblia. Era un tío apasionado este. Bueno, en esos días, como ya dije, corrían por las universidades noticias de la Reforma Protestante y también de los escritos de Erasmo, como vimos en el vídeo anterior sobre Erasmo. Y los estudiantes los leían todos ávidamente, pero no solo Erasmo, sino también un libro famoso de Loci Comunes de Melanchthon, un teólogo luterano. Perdón, permítame... No sé qué me pasa, que siempre que empiezo a hablar, empiezo a toser. Servet estaba fascinado con esta controversia del libre albedrío y del serbio arbitrio y de la propia interpretación de la Biblia, y empezó a interpretarla por sí mismo. No era en realidad luterano, ni siquiera anabaptista, más bien era, dice Pelayo, un hereje sui generis español, con un cierto aire de poeta o de místico o profeta. Durante el juicio lo vemos con una barba blanca hasta la cintura. Las obras de la Reforma alemana, la interpretación libre de la Biblia, etc., especialmente la obra de este teólogo Melanchthon, se harán muy populares con los estudiantes universitarios. Este libro es Los fundamentos comunes en teología o temas fundamentales doctrinales. Bien, y este libro de Melanchthon se publicó en 1521 y fue muy famoso. Hubo muchas ediciones, una en 1535, 43, 59. Pues bien, su religión católica entonces, la de Servet, se desplomó completamente, pero como era de un espíritu atrevido e independiente,
No había nacido, dice Pelayo, como buen aragonés, a seguir a ningún rebaño o a formar parte de ninguna infantería y obedecer reglas. Entonces, pues lógico, empezó a interpretar la Biblia por sí mismo. Pero sus ideas no se habían establecido bien fijas todavía, o quizás no eran todavía bien conocidas, porque lo vemos acompañando a un franciscano, Fray Quintana, confesor del emperador Carlos V, y viajando con él a Italia y Alemania. Y asistió a la coronación del emperador en Bolonia en noviembre de 1529, también a la Dieta o Concordato de Habsburgo en 1530, y conoció a Melanchthon y probablemente a Lutero también. Pero su religiosidad iba a ser muy radical. Dejó al sacerdote al que acompañaba y en estos días no pertenecía a ninguna banda o secta religiosa. Bien, se asentó en Basilea, empezó a escribir, empezó a conocérsele, y los teólogos luteranos se echaban las manos a la cabeza de lo que decía, y sobre todo cuando se enteraron que estaba escribiendo un libro sobre el misterio de la Trinidad. Iba por ahí predicando y John Hauschenk, la cabeza de la iglesia luterana en Basilea, avisó a otro teólogo, Zwingli, y predicador al cabo de ese año, que iba por ahí un español llamado Servet, que había venido a verle sin presentarse, sin ser invitado, y que estaba totalmente contaminado de la herejía arriana y que negaba que Jesús fuera el verdadero eterno Hijo de Dios. Esto es una exageración. Bien, Zwingli contestó: tened gran cuidado, porque las falsas y perniciosas doctrinas de ese español pueden muy bien minar los fundamentos de nuestra religión cristiana. Intenta buenos argumentos con él e intenta traerlo a la verdad. Ya lo he hecho, contestó Hauschenk, pero es tan soberbio, orgulloso y descarado que no se puede hacer nada con él. No podemos tolerar tal peste en la Iglesia de Dios, dijo Zwingli. Quien quiera que blasfeme es digno de dejar de respirar. Servet continuaba. Parece que los otros pastores luteranos también tenían problemas con él. Méndez Pelayo dice que opinará sobre Servet un poco después, yendo por puntos de toda su teología un poco más adelante, pero ante todo dice, miremos un poco a su doctrina y lo que decía y cómo fue evolucionando. En la primera parte del libro, un libro que escribió sobre la Trinidad, de Trinitatis, dice, el libro de Trinitatis Erroribus por Michaelum Serveto, alias Reves, de Aragón, España. Así lo publicó. A ver, ya dije que no vamos a discutir mucha teología aquí, pero vamos a, muy de paso, en esta primera fase, dice Pelayo que el latín no es muy excelente, no un latín ciceriano precisamente, pero escribe clara y explícitamente de todas formas. Podemos también ver muy clara su personalidad. Todos los que lo han estudiado han llegado a la misma conclusión, que Servet enfoca su atención exclusivamente en el Jesús histórico, lo cual significa, cuando esto se traduce bien en la intención que él tenía, que su propósito principal era atacar la divinidad de Cristo, quizás el primero que lo hizo así abiertamente en esos tiempos, pero no de forma grosera. Él está tratando de ver a ver cómo era esto de la divinidad, está tratando de estudiándolo bien. La Biblia era para él la única regla de la fe, la llave a todo conocimiento, a todo saber. Es en la Biblia, decía, en donde se encuentra todo conocimiento, toda la sabiduría. Bien.
y todo lo que allí no está escrito, decía, es ficción, vanidad, mentira. Esto quizás era la consecuencia lógica de la Reforma. Y va a escribir largo y tendido sobre Jesucristo, el Hijo de Dios, explica detenidamente muchos elementos de las palabras hebreas. Por ejemplo, se centra en las palabras Elohim, romanizado, que es el plural de Eloah, que es una palabra y griega, explica Pelayo, aunque él la utiliza en el plural, que significa dioses o ser Dios, aunque la palabra, como digo, está en plural, y en el hebreo se usa la palabra en singular y se refiere a un solo Dios, particularmente el Dios de Israel. Después de esta palabra hebrea va al verbo, la palabra, el fundamento de la razón divina y del orden de la creación en el Evangelio de San Juan, con la segunda persona encarnada en Jesucristo. Bueno, en lo que él insiste es que se debería evitar el entender el verbo sin especular primero acerca de la humanidad de nuestro Salvador, dice él. Entonces empieza a hablar, va por todos los sitios, incluso neoplatónicos, o sea, sustancia, esencia, personas, formas, ideas. Después llega al hijo natural, hijo adoptivo. Él va explicando cómo... Bueno, en fin, sobre la Trinidad, como mis monjas me decían, es un misterio. Bueno, pero habla del Espíritu Santo como esta, dice, agitación. El vocabulario es a veces un poco anticuado. Quiere decir la energía, la inspiración de la virtud de Dios. Más adelante escribirá otro libro que es por el que va a ser más famoso y sobre el que va a tener problemas con Calvino, sobre todo, que se titula en latín el Christianismi Restitutio. Parece ser que él tiene problemas con la Trinidad y tratará de explicarlo con referencia a como dije, ideas neoplatónicas, esencias, formas, problemas con la encarnación, etc. En fin, que está escribiendo todo esto y está enojando a todos. Sin embargo, parece que está con los católicos precisamente en esta discusión de la fe y las obras. Las obras están negadas por los protestantes, que hablaban sobre todo de la fe. Y Servet dice, le da importancia a las obras también como los católicos y les dice a los protestantes, la fe es la puerta, la caridad la perfección. Para él las obras a las que de las que San Pablo habla en la epístola a los romanos, para él eran judaísmos, dice, y era en estas palabras en las que se fundaban únicamente los reformistas, Lutero y Melanchthon. Y aunque Servet está con ellos, en contra del Papa, las ceremonias, los ritos católicos, los votos monásticos, también y al mismo tiempo se lamenta de la falta de libertad en el protestantismo en ese tiempo y dice, perdat dominus omnes ecclesia tyrannus. Ojalá el Señor destruya a todos los tiranos de la Iglesia. Otro teólogo, Bucero, al que todos consideraban uno de los más tolerantes de la Reforma, dice, este Servet merece que se le arranquen las entrañas vivas. O sea, iba por ahí y estaba cogiendo enemigos por todos los sitios. Bien. Se va a París y aquí también se le empieza a conocer como, dicen de él, inquietus est, et magna moliens hispanorum animus. La mente de los españoles es inquieta, siempre con grandes planes. Pero aquí en París conoció al hombre que desde ese momento le seguiría como una sombra negra hasta acabar con él, Calvino, el reformador. Pelayo describe así a Calvino de esta manera, más o menos
estoy resumiendo mucho, pero vamos a ver, lo describe así. Este Juan Calvino de Noyon, Francia, la perfecta antítesis a Servet, de duro corazón, envidioso y mendaz, de entendimiento estrecho, aunque claro y preciso, nacido para ser tirano, estilo espartano, escritor correcto, pero seco, sin alma, sin corazón, sin elocuencia, sin jugo, un alma de hielo, esclavo a una nueva y tortuosa dialéctica. Le faltaba un sentido de generosidad, sin chispa alguna de entusiasmo artístico, un alma cerrada a todo lo que es bello. Él, con su reforma, extendida a todo lo largo y ancho de Ginebra, cubrió la ciudad de una tenebrosa tristeza, sin que los vientos de Italia la tocaran, ni la voz de Sadoleto o Francisco de Sales, y logró extinguirlo todo y echarlo de las bellas orillas del lago Le Mans, ahora el lago de Ginebra, que llamamos en nuestros días. Bien, pues, ¿cómo podían estos dos hombres entenderse? Servet, aunque equivocado o buscando sus propias respuestas, de todas formas tenía un espíritu abierto, franco, un caballero errante de la teología, le llama Pelayo, un Don Quijote. Y ahí va acechando a todos y a todos, siempre lleno de entusiasmo. Quería convencer a todos de sus ideas, de que su interpretación era correcta. Quería disputar, quería debatir y quería hacerlo con Calvino, como ya lo había hecho con otros reformistas como Hausen y Bucero y otros. Él lo que quería era debatir. O sea, yo tengo mi propia interpretación de la Biblia y tú tienes la tuya, pues vamos a debatir. O sea, pero, bueno, en todas estas necesitaba trabajo porque estaba siempre sin blanca y se hizo impresor, o mejor lo llamaban entonces corrector, quizás ahora editor de prensa. Pero este trabajo entonces requería un profundo conocimiento de las tres lenguas, hebreo, griego y latín, y gran conocimiento de literatura, etcétera, mucho más que ahora. Erasmo también lo había sido, había trabajado para la imprenta de Aldo Manuzio. Servet trabajó para los hermanos Treschel de Lyon y ahora se enamoró otra vez de otra cosa, iba por ahí, iba saltando. Ahora se enamoró de geografía y de matemáticas por los libros que iba editando y se le pidió que preparara una nueva edición de Ptolomeo del siglo XIV, un astrónomo, y lo hizo tan bien que se volvió famoso de la noche a la mañana, una obra maestra de tipografía y erudición, dijo Dardier. Y Tollein le llamó el padre de la geografía comparada. Esto es, la vieja traducción latina de Ptolomeo, hecha por Pirkheimer, tenía muchos errores geográficos y Servet los corrigió todas las antiguas ediciones en griego, los manuscritos griegos, cambió los errores de longitud y de latitud, cuáles eran las ciudades ahora y cómo se llamaban y dónde estaban, añadió notas y anotaciones acerca de las ciudades, su cultura, sus costumbres. Fue un trabajo magnífico y el libro se vendió enormemente bien y lo hizo famoso como erudito. Y siguió con este trabajo corrigiendo y editando, y aquí entonces nace otro amor. Ahora lo deja todo, pero hombre, ¿cómo lo vas a dejar todo si estabas ahí medio muerto de hambre y ahora pues mira, tienes trabajo, te va muy bien, eres famoso? No, lo deja todo, se aburrió.
Y entonces dice que nada, que ahora va a estudiar medicina. ¿Pero cómo vas a estudiar? Bueno, pues sí, pues... ¿Pero por qué vas a estudiar medicina? Pues ¿por qué no? Pues allá se va a París a estudiar medicina. Bien. Deja todo, este caballero andante, y se va a París en 1536, y esta fecha va a ser importante. Obtiene los títulos licenciado en Humanidades, doctorado en Medicina y tiene la licencia para ejercitar como médico, y así lo hace. Y le fue muy bien, por cierto, bajo la influencia de uno de sus profesores antiguos, Champier, o quizás debido a su carácter, dice Pelayo, e inclinación natural de probarlo todo, lo magnífico, lo extraordinario, lo maravilloso. Bueno, empezó con la misma energía y entusiasmo también a estudiar astrología e incluso a dar clases de matemáticas. Tuvo muchos estudiantes, entre ellos Pedro Paulmier, que más tarde sería el arzobispo de Sevilla. Servet escribió un libro en 1537 sobre la terapéutica titulado Siruporum Universa Ratio, muy famoso. Tuvo 5 ediciones en 11 años, que no está nada mal, ni antes ni ahora. Y aquí especula cuestiones de medicina, tiene varias cosas contra la medicina de los árabes, especialmente en contra del Colliget de Averroes. Habla de infusiones, de tisanas, dice que la digestión, concoctio, es una y no múltiple, que las enfermedades son las funciones naturales del cuerpo cuando algo va mal y no necesariamente y siempre algo desde fuera, la introducción de un nuevo elemento en el cuerpo. Después dice también que lo que Hipócrates había llamado el kile o kilo, que explica Pelayo, pero tuve que mirar lo que es este kilo o kile. Un fluido como lácteo que contiene gotas de grasa que se drenan, escurren de los lacteales del intestino pequeño dentro del sistema linfático durante la digestión. Bien, que no entramos en detalles, pero parece ser que uno de sus biógrafos, el doctor Willis, cree que fue, cito, un notable progreso en la ciencia de ese tiempo por lo menos. Pero el gran descubrimiento fisiológico hecho por Servet es el de la circulación menor de la sangre, o de la contribución que los pulmones ejercen en la circulación de la sangre. Pero, y esto es increíble, este descubrimiento que hace, esta explicación que da en su libro, no aparece en un libro de medicina, no está escribiendo un libro sobre medicina, no. Eso sería demasiado normal, medicina en un libro médico. Aparece en un libro de teología, su más famoso, el Christianismi Restitutio, explicando, lo que está en realidad explicando es la obra del Espíritu Santo sobre nosotros. Él está explicando el Espíritu Santo, nada menos. Y para que lo entendamos, empieza a dar ejemplos, y uno de los ejemplos que da es la circulación de la sangre. Pero ¿esto cómo es? Bueno, pues es para no creerlo este tío. Y este libro, el Christianismi Restitutio, que está dando tanto que hablar, publicado en 1553 por sus cuestiones teológicas, este libro también le está creando enemigos en el movimiento de la Reforma en todas partes. Pero vamos a hacer una pequeñísima pausa aquí y hablar un poquito de lo que dice sobre esto de la circulación de la sangre en medicina y de lo que él descubrió, y después volveremos a la teología y sobre todo a sus dos procesos y a su juicio y a su muerte. El hecho de que él sabía, y con más o menos
exactitud describió la circulación menor de la sangre, eso nadie lo pone en cuestión o lo ha puesto en cuestión. Servet, este genio que es un poco excéntrico, no sé, quizás los genios son siempre así un poco medio locos o algo, tenía este aire como de místico y de profeta. Este aragonés de pura cepa fue el primero en hablar de esto. Después, claro está, hay otros y al final, pues William Harvey, el descubridor oficial de la circulación de la sangre, que vendrá después, pero unos 75 años después. Y lo hará mucho mejor, indudablemente, con lenguaje y metodología científica, con mucho más acierto y evidencia y explicación, etcétera, etcétera. Bien, digo con lenguaje científico porque Servet no tiene ese lenguaje científico. Habla con este lenguaje anticuado, como hablaban antes, de los humores y de los espíritus del cuerpo. Tiene todavía este lenguaje que usaban los clásicos en realidad. Pero, de todas formas, se entiende lo que está tratando de decir. Vamos a ver, estoy leyendo mis notas aquí. Está tratando de, como dije, explicar el efecto, como él lo entiende, del Espíritu Santo en nosotros, esa infusión, esa vitalidad, la energía vital. Está quizás hablando también del alma, pero bueno, se le ocurre nada menos que poner ejemplos para explicarlo y dice, y esto es una cita, explicaré la naturaleza de las cosas de forma que incluso filósofos naturales, los científicos, quizás no sepan, dice. Entonces empieza, esta es una cita a pie de letra. Los espíritus, continúa, no son tres, sino dos distintos. El espíritu vital es el que por anastomosis se comunica de las arterias a las venas, en las cuales se llama espíritu natural. El segundo es el espíritu animal, verdadero rayo de luz cuyo asiento es en el cerebro y en los nervios. Sigue. El espíritu vital o sangre arterial tiene su origen en el ventrículo izquierdo del corazón, ayudando mucho los pulmones para su generación. Es un espíritu tenue, elaborado por la fuerza del calor, de color rojo claro, de potencia ígnea fuerte, a modo de un vapor lúceo formado de lo más puro de la sangre y que contiene en sí la sustancia del aire, del agua, aire y fuego. Se engendra de la mezcla hecha en los pulmones del aire inspirado con la sangre sutil elaborada que el ventríloco derecho del corazón comunica al izquierdo. Y la comunicación no se hace por la pared media del corazón, como se cree vulgarmente, sino con gran artificio, por el ventríloco derecho del corazón, cuando la sangre sutil es agitada en largo circuito por los pulmones. Ellos le preparan, en ellos toma su color, y de la vena arteriosa pasa a la arteria venosa, en la cual se mezcla con el aire inspirado, y por la expiración se purga de impureza, que después sigue que así se verifica este fenómeno, lo prueba la varia conjunción y la comunicación de la vena arteriosa con la arteria venosa en los pulmones, etcétera, etcétera, sigue, y aún produce otras pruebas. El ser tan gruesa la vena arteriosa, el estar cerradas en el feto las válvulas del corazón hasta el punto y hora del nacimiento, sigue dando explicaciones, continúa, así pues,
La mezcla se hace en los pulmones y ellos, y no el corazón, dan a la sangre su color. En el ventrículo izquierdo del corazón no hay lugar capaz para tanta y tal copiosa elaboración. Y en cuanto a la pared media del corazón, como carece de vasos, no es apta para esa elaboración y comunicación, aunque algo puede resudar. De la misma suerte que en el hígado se hace la transfusión de la vena porta a la vena cava, en cuanto a la sangre, se hace en el pulmón la transfusión de la vena arteriosa a la arteria venosa. En cuanto al espíritu, esto es la sangre arterial, que desde el izquierdo ventrículo del corazón se derrama en las arterias de todo el cuerpo. Se derrama a las arterias de todo el cuerpo. Bien, el lenguaje es antiguo y puede haber errores de comunicación, pero no cabe duda que él abrió el camino para la gran síntesis de William Harvey. Así lo reconoció, como ya dije antes, el filósofo Leibniz, también William Wotton en su libro Reflections upon Learning Ancient and Modern, Reflexiones sobre el conocimiento antiguo y moderno, de 1694, James Douglas en su Bibliografía Anatómica, 1715, y muchos más. Y en 1628 Harvey publicó el libro De Motu Cordis. Bien, pues bien, todo el mundo había aceptado y reconocido a Servet hasta ese momento como el descubridor de esta nueva idea sobre la circulación menor de la sangre, cuando un francés, que siempre han amado mucho a los españoles, como sabemos, un bibliotecario de la Universidad de París, de la Facultad de Medicina, se le ocurrió decir que en realidad Servet no había sido el primero. El primero había sido, a su entender, un italiano llamado Renaldo Colombo, en su libro De Re Anatómica, publicado en 1559. Esto no fue aceptado, fue refutado por muchos, sobre todo por Dardier, y Pelayo dice: no vamos a entrar en todos los pormenores porque esto ha sido muy publicado, pero solamente la síntesis, los puntos principales. Dice: Cherot, este bibliotecario, confirma que Servet es el primer autor sabido que ha descrito y dice con exactitud casi completa la circulación pulmonar, ya que su libro fue publicado en 1553 y esto él lo acepta, y el de Colombo fue publicado 6 años más tarde. Pero dice que Servet, de todas formas, había estudiado medicina en Padua, donde habría podido escuchar las clases de Colombo y todas sus explicaciones. Bien, esto es completamente falso. Servet había estado en España, en Italia solamente una vez en su vida, al principio, cuando estaba acompañando al franciscano Quintana en 1529, y entonces no tenía ningún interés, no había tenido ningún interés en medicina para nada. Eso ocurrió, como vimos, muchos años después en París. Además, aunque hubiera estado, que no estuvo, pero aunque hubiera estado, ¿cómo habría de asistir a las clases de Colombo en medicina, ya que Colombo no empezó a dar clases hasta 1540? Y Servet, de todas formas, nunca fue a la Universidad de Padua. O sea que no. Pero cuando se le contestó esto a Cherot, dijo entonces que, bueno, que el libro, pero que el libro de Colombo, que de todas formas había, aunque no se publicó hasta 6 años después, sin embargo el libro había sido escrito mucho antes de publicarse, en 1555, pero no, tampoco, porque en la dedicación del libro hay muchos detalles, pero bueno, uno de ellos es que en la dedicación de su libro al Papa Pablo IV escribe que va a empezar un libro, que la dedicación la hizo primero, en fin. No. Lo que es posible,
muchos más detalles que se pueden citar para comprobar que fue Servet el primero, no lo copió el de nadie. Lo que es posible, dice Pelayo, y no solamente es posible, sino muy probable, es precisamente lo contrario, porque el libro de Servet, el Cristianismo había llegado y circulado mucho por Italia, donde Servet ya era bastante famoso y se le seguía y tenía seguidores y estudiantes, seguidores en Italia. Así lo confirmó precisamente Calvino y Melanchthon durante sus procesos, cuando atestiguaron en su contra. O sea que el que era famoso era Servet, y quizás este libro suyo llegó a Italia, seguro que llegó porque fue el más famoso de sus libros, y quizás fue lo contrario, que Colombo tuvo la idea de él. Bien, hay otros muchos ejemplos. O sea que los argumentos de Cherot no hay por dónde cogerlos. Pero bueno, volvamos a nuestro antihéroe, Servet. A ver el resto de sus hazañas y vicisitudes, porque siempre está metido en algo. Bien. Perdonen, no sé qué me pasa hoy con la voz. Se fue de París y se fue como médico a Lyon, a Avignon, a Charlier, y trabajó durante 3 años como médico allí. Y todos estos pormenores de dónde está en estos momentos saldrán durante el proceso, dónde estaba, dónde no estaba, cuando Calvino trató de echarle la zancadilla o hacerle tropezar en sus declinaciones. Y el caso es que Servet podía hacerles comprobar que no estaba donde Calvino decía que había estado, porque en esos momentos estaba en la cárcel en esta ciudad, y eso se puede comprobar. ¿Pero qué hace en la cárcel? Pero a ver, ¿qué? Dijo durante el proceso, explicó Servet, que podrían comprobarlo. Explicó que una noche había ido a visitar a un paciente enfermo y que parientes y amigos del único otro doctor que había en la ciudad le asaltaron, le injuriaron y trataron de darle una paliza, y que él la devolvió a uno de ellos y que lo arrestaron y lo llevaron a la cárcel, y allí estuvo durante 3 días. Por cierto, que en esta ciudad de Charlier se bautizó de nuevo con los anabaptistas a la edad de 30 años. Bien. Pero, bien, pues ahora es doctor, es médico, le va bastante bien, tal y cual. Nada, el gusanillo de la teología lo tiene ahí dentro y no puede parar. Vuelve a la teología. ¿Y qué hace? Empezó a escribirle cartas a Calvino. Aquí viene toda su desgracia ya. Empezó a escribirle cartas a Calvino porque éste no le concedía entrar en debate público. Y todas estas cartas que le escribió, Calvino las guardaba porque ahora estaba acumulando pruebas y evidencia para procesarle. Y serían precisamente lo que le llevarían a la hoguera todas estas cartas, así como su libro, claro. Esto es en el año 1546-47. Calvino aceptó responderle a esas cartas, pero solamente dijo si él podría contestarle con un seudónimo. El seudónimo era Charles d'Espéville. Y Servet, que nunca veía un inocentón en realidad, sin malicia, porque no veía los cuchillos por ninguna parte, empezó a escribir cada vez más y más. Y entonces empezó, en buena fe, exponiendo algunas, primero vamos a ver, y le puso unas preguntas, las que a él más le preocupaban, para que Calvino le diese respuesta. Una era, si el hombre crucificado Jesús era el Hijo de Dios, sí o no, que contestara. Y
Si sí, ¿cuál es la razón, la causa para esta relación de hijo con padre? ¿Cómo se interpreta el reino de Cristo en el hombre? ¿Y cuándo el hombre se regenera? Y aquí hay que tener cuidado porque sabemos que esto de regeneración, muchos calvinistas lo explicaban como la salvación. Ahí entramos en problemas. Bien. Otras preguntas que le hace. ¿Por qué se dice que el bautismo y la cena son sacramentos del nuevo pacto? Y si el bautismo debería ser hecho después de la edad de la razón, como la Eucaristía, por ejemplo. Estas preguntas se las hacía, como dije, o dice Pelayo, de buena fe. Todo lo que quería era entrar en debate y discutir. Pero Calvino le respondió, digamos así, paternalísticamente, dice Pelayo, quizás con un poco de desdén o mucho, con aires de maestro. Y Servet perdió un poco la paciencia y venga a escribir, y venga a escribir. Calvino sabía lo que estaba haciendo, recogiendo evidencia, sabía dónde iba con todo esto. Servet no tenía ni idea. Cada vez escribía más. Le escribió hasta 30 cartas que Calvino guardó. Y estas cartas fueron publicadas al final del libro este famoso de Servet. Calvino ahora estaba exasperado y arremete como lo había hecho Erasmo con sus críticos. ¿Se acuerdan ustedes en el último vídeo? De una forma personal, con insultos personales. Le llama blasfemo, deshonesto, ladrón, sacrílego. Le acusa de herejía contra el misterio de la Trinidad. Todas las cartas de Calvino tienen un cierto tono de superioridad, digamos, de desdén, de desprecio. No le gusta a Calvino que le lleven demasiado la contraria. Al fin y al cabo, a pesar de los errores que pudiera tener Servet, era un hombre culto, era un hombre erudito, pero Pelayo mantiene que lo que hizo, y no se lo perdonaron, fue el poner el dedo en la llaga del calvinismo, quizás de todo el movimiento de la Reforma. Dice Menéndez Pelayo, y lo leo ahora al pie de la letra, de lo que dice Servet. Aprovecho para decirles que se suscriban, por favor, si es que están interesados al canal, porque es muy pequeño. A ver, cito. Esto es lo que les decía Servet a Calvino. Bien, tenéis un evangelio sin verdadera fe, sin buenas obras, las cuales son para vosotros vanas pinturas. Vuestra decantada fe en Cristo es humo, merus fucus, sin valor ni eficacia. Habéis hecho del hombre un tronco inerte y habéis anulado a Dios con la quimera del servo arbitrio. Hacéis caer a los hombres en la desesperación y les cerráis las puertas del reino de los cielos. La predestinación. La justificación que predicáis es una fascinación, una locura satánica. No sabéis lo que es la fe. Ay, Dios mío. Le van a caer. Bien. No sabéis lo que es la fe, ni las buenas obras, ni la regeneración. Hablas de actos libres como si en tu sistema pudiera haber alguno. Como si fuera posible elegir libremente cuando Dios lo hace por nosotros. Ciertamente que obra en nosotros Dios, pero de manera que no coarta nuestra libertad. Obra en nosotros para que podamos pensar, querer, escoger, determinar y ejecutar. Qué absurdo es ese que llamas necesidad libre. Calvino está furioso. Especialmente cuando Servet le manda una copia del libro que él, Calvino, había escrito, su gran obra,
Fundamentos de la religión cristiana, su libro favorito. Está muy orgulloso de él. Y en los márgenes a Servet no se le ocurre más que escribir anotaciones, preguntas, críticas. Ahí le va signos de interrogación, signos de exclamación. Calvino dijo: no había página que no hubiera sido manchada con su vómito. Muy francés. Esto lo hace también con el teólogo luterano Melanchthon, y escribió un libro contra él, la apología contra Melanchthon, que, dice Pelayo, quizás precisamente sea su mejor escrito, porque está escrito de una forma muy espontánea, fluye la redacción, muy vivo el escrito. Llama a los luteranos gnósticos porque niegan lo bueno de las buenas obras, y les pregunta por qué lo están persiguiendo a él. Dice: a mí, que me he liberado del yugo de Roma. Y Pelayo lo va a citar, y voy a leerlo directamente. Le dice: hablas de la antigua disciplina de la Iglesia, y hablan de ella Lutero y Calvino, que hacen siervo el albedrío y tienen por inútiles las buenas obras, como si hubiera habido alguno de los antiguos que no condenasen esa doctrina, fuera de Simón Mago y los maniqueos. ¿Por qué nos amenazas con la autoridad de la Iglesia? Después de haber dicho que el Papa es el anticristo y Roma Babilonia y que la religión está corrompida, ¿por qué sigues a los que llevan el signo de la bestia? ¿Por qué has suprimido los votos monásticos y las ceremonias? ¿Por qué no conservas la oración por los muertos? ¿Por qué no adoras las imágenes como las adoraba Atenágoras? Leo ahora de Menéndez Pelayo. Qué terrible capítulo de cargos contra la Reforma. Qué antinomia surgía de su propio seno para devorarla. ¿Qué podían responder a esto los que tanto habían invocado la disciplina de la primitiva Iglesia, la doctrina de los antiguos padres? Tal es el libro de Servet, enorme congeris, especie de ortología, de teología, especie de orgía teológica, torbellino cristocéntrico, donde no se sabe qué admirar más, si la fuerza de los delirios o la ausencia casi completa de buen juicio, y donde el autor parece sucesivamente pensador profundo, hermano de Platón y de Hegel, místico cristiano de los más arrebatados y fervorosos, paciente fisiólogo, artista de estilo y fanático escapado de un manicomio, dominando sobre todo esto el vigor sintético y unitario de las concepciones, bueno, etcétera, etcétera. Voy a seguir, vamos a ver. Bien, terminada la impresión de su obra, la empaquetó Servet en cajas de a 100 ejemplares cada una, enviando 5 de ellas a Pedro Merin, fundidor de tipos en Lyon, y otra a Juan Frellón para que los mandara a vender a la feria de Frankfurt. Uno de los ejemplares remitidos a Frellón llegó pronto a manos de Calvino. Imagínese el furor de éste al ver allí no sólo las herejías de su adversario, acrecentadas y subidas de punto, sino todas las cartas que le había dirigido, con cuantos epítetos injuriosos y frases de menosprecio habían dictado a Servet el calor de la controversia y la destemplanza de su propia condición. Pero Servet no se hallaba a su alcance, ni era de esperar que viniese a Ginebra.
y para deshacerse de él no encontró Calvino otro medio que una delación infame y aún hecha cobardemente, tirando la piedra y escondiendo la mano. Necesitaba un testaferro y fácilmente le encontró. Vivía en Ginebra un cierto Guillermo Trie, mercader de Lyon, que por adhesión a las doctrinas de la Reforma o como otros sospechan por una quiebra fraudulenta en que hubo de intervenir la justicia, se había refugiado en Ginebra, en la Roma calvinista. Un pariente suyo de Lyon llamado Antonio Arnaiz le escribía de continuo, echándole en cara su apostasía y exhortándole a volver al gremio de la Iglesia. Calvino dictaba las contestaciones de este Trie y en una de ellas intercaló un párrafo del tenor siguiente. Y le escribe, este es Calvino, aquí no se permite, como entre vosotros, que el nombre de Dios sea blasfemado y que se siembren impunemente doctrinas y opiniones execrables, como vosotros los católicos. Y puedo alegarte un ejemplo que bastará a cubriros de confusión. Dejáis vivir tranquilamente a un hereje que merece ser quemado, tanto por los papistas como por nosotros, un hombre que llama a la Trinidad monstruo del infierno, no sé si le habría dicho eso, pero bueno, que destruye todos los fundamentos de la fe, que recopila todos los sueños de los herejes antiguos y condena como invención diabólica el bautismo. Ese hombre ha sido condenado por todas nuestras iglesias, pero vosotros le habéis tolerado hasta el punto de dejarle imprimir sus libros, llenos de blasfemias. Es un español aragonés llamado verdaderamente Miguel Servet, pero que a veces pasa por Villanueva y hace oficio de médico. Ha vivido algún tiempo en Lyon y ahora reside en Viena, donde su libro ha sido impreso por un quidam que ha puesto allí imprenta clandestina. Para que me des crédito, te envío como muestra el primer pliego. Ginebra, 26 de febrero de 1553. Le manda esto. Inmediatamente que Arnaiz, este pariente, recibe esta carta con las hojas del libro, lo puso todo en manos del inquisidor general de Francia. El inquisidor no había solamente en España, que es lo que se cree. Inquisidor general de Francia, Mateo Ory, el cual hizo enseguida la oportuna denuncia al señor de Villars, auditor del cardenal Tournon, que residía entonces en su quinta de Ruisillon a pocas millas de Viena. Bien, entonces lo van a arrestar y donde estoy, que me he perdido un poco, lo van a arrestar, le hacen preguntas, no están muy de acuerdo con esta cosa de Calvino de castigarle de tan profunda manera, y entonces en cierto momento lo condenan, pero hacen posible que se escape. De alguna forma dejan las llaves por ahí y también algunos dineros y se escapa. Entonces lo que quería Servet era ir a España, porque su libro sobre la Trinidad no era conocido allí. Pero le parece, pensándolo mejor, que este es un camino muy largo de donde está, de Viena a España, y que lo pueden coger de nuevo. Y entonces decide irse y cruzar la frontera a Italia. Pero se pierde, vuelve a estar en Suiza
y lo vuelven a arrestar. Y esta va a ser de aquí ya no se libra. Déjeme encontrarle. Bien. Cuando a alguien se le acusaba, entonces, no como ahora, el acusador tenía que estar no en prisión encarcelado, pero no tenía libre movimiento, tenía que estar allí con el acusado hasta que los jueces vieran si había motivo para un juicio. Entonces eso lo tenían que decidir. Una vez decidido, si veían que había causa, entonces dejaban libre al acusador y entonces empezaba el juicio, el proceso. Calvino sabía esto y entonces puso a un amigo suyo que se llamaba Trie para que fuera el testaferro. Bien. Como la ley de Ginebra exigía que el acusador fuese reducido a prisión hasta que probase su demanda, juntamente con el reo, y sujeto a la pena del talión si mentía, Calvino buscó un testaferro que se presentase como acusador y le encontró en un cocinero, Nicolás de la Fontaine. Él y Servet comparecieron ante el lugarteniente criminal el 14 de agosto. Nicolás acusó al aragonés de haber escrito 38 proposiciones heréticas y difamado en la persona de Calvino a la Iglesia de Ginebra, escandalizado a las iglesias de Alemania y huido de la prisión de Viena del Delfinado. El 15 de agosto, comunicada la información hecha por el lugarteniente a los síndicos y al consejo, y constituido solemnemente el tribunal, La Fontaine presentó demanda contra Servet, y los jueces, considerando que a prima facie había evidente criminalidad de parte del acusado y que sus respuestas no eran satisfactorias, pusieron en libertad bajo fianza al acusador y mandaron comenzar los procedimientos y que uno y otro dijeran verdad bajo la pena de 60 sueldos. Servet hizo una declaración bastante clara y explícita de sus doctrinas, confesó ser anabaptista y prometió hacer buenas sus palabras en una discusión pública contra Calvino con textos de la Escritura y argumentos de razón. El 16 de agosto, La Fontaine se presentó acompañado de Coladón, el alter ego de Calvino, asociado por el reformador a su cocinero para que le aconsejara y remediase su ignorancia teológica. Bien, seguimos. Bien, lo restan de nuevo. Servet está en prisión ahora y Servet presenta el 22 de agosto su primera reclamación a los magníficos señores de Ginebra y dice, esto es una cita textual: digo humildemente que es una nueva invención ignorada de los apóstoles y discípulos de la Iglesia antigua perseguir criminalmente por la doctrina de la Escritura o por cuestiones que dependan de ella. Por lo cual, siguiendo la doctrina de la antigua Iglesia, en que sólo la punición espiritual era admitida, pido que se dé por nula esta acusación criminal. En segundo lugar, señores, os ruego que consideréis que ni en vuestra tierra ni fuera de ella he ofendido a nadie, ni he sido sedicioso o perturbador, porque las cuestiones que trato son muy difíciles y para gente sabia, y en todo el tiempo que estuve en Alemania
no hablé de ellas más que con Ecolán Padio, Bucer y Capitón, y en Francia con nadie. Además, he reprobado siempre y repruebo las ediciones de los anabaptistas contra los magistrados y el querer que todas las cosas sean comunes. En tercer lugar, señores, como soy extranjero y no sé las costumbres del país ni la manera de proceder en juicio, pido que se me dé un procurador que hable por mí. Si esto hacéis, el Señor prosperará vuestra república. Estas peticiones fueron en vano. No le contestaron. Vamos a ver. Crecía con esto en Ginebra la simpatía por Servet, y los jueces, inclinándose cada vez más a la tolerancia, decidieron que Calvino y otros ministros le visitasen en su calabozo y procurasen convencerle. Pero tal diligencia fue inútil porque Servet estaba furioso y en todo pensaba menos en convertirse ni oír a Calvino, que era para él, y con razón harta, el más antipático de los misioneros. Frustrado este medio, determinaron los jueces dirigir una consulta a las iglesias reformadas y a los consejos de los 4 cantones protestantes, Berna, Basilea, Zurich y Schaffhausen, como se había hecho 2 años antes en el proceso de Jerónimo Bolsec. Quizá este pensamiento nació del mismo Servet, Calvino así lo afirma, pero no sirvió más que para precipitar su ruina. El tribunal encargó a Calvino, como trabajo preliminar para esa consulta, extractar de las obras del procesado las más notables proposiciones heréticas y calificarlas. Este trabajo duró cerca de 15 días y entretanto se detuvo el proceso. Ardían las disensiones en Ginebra y Calvino llegó a excluir de la Sagrada Cena a muchos del partido de Berthelier como impíos y excomulgados. Al cabo se presentaron el 15 de septiembre 38 artículos escogidos de las obras del procesado y que contenían sumariamente su doctrina acerca de la Trinidad, la esencia uniforme de Dios, el Logos y el Espíritu Santo, la filiación de Cristo, la encarnación, los ángeles, el bautismo y la regeneración. Se dio copia de ellos a Servet, que fue contestándolos uno a uno, sazonando la réplica con injurias contra Calvino, lo cual sirvió solo para empeorar su causa. Se ratificó pertinacísimamente en sus herejías, con entereza digna de mejor empleo, y hasta trató de justificarlas con pasajes de Tertuliano, San Irineo y San Clemente Papa. Obstínase sobre todo en lo de la distinción formal o ideal, que era el núcleo de su sistema unitario, aunque procura templar algunas proposiciones panteísticas. En esta causa tan justa, añadía, persisto constante y no temo la muerte. Bien, el 15 de septiembre había escrito de nuevo a los jueces. Cita: humildemente os suplico que abreviéis estas dilaciones y me declaréis exento de culpa. Calvino se ha propuesto sin duda hacer que me consuma en la prisión. Las pulgas me comen vivo, mis calzas están desgarradas y no tengo camisa que mudarme. Os presenté una demanda conforme a la ley de Dios y Calvino os responde con las leyes del emperador Justiniano, alegando contra mí lo que él mismo no cree. 5 semanas hace que me tiene aquí encerrado y todavía no me ha citado ningún texto de la Escritura que lo autorice.
Os había yo pedido un procurador o abogado, porque soy extranjero, ignorante de las costumbres del país, y no puedo defender yo mismo mi causa. Y sin embargo, a él le habéis dado procurador y a mí no. Sigue, os requiero que mi causa sea llevada al tribunal de los 200, y si puedo apelar a él, desde luego apelo y protesto de todo, pidiendo la pena del talión contra mi primer acusador y contra Calvino, su amo, que ha tomado la causa por su cuenta. Los 200 era un poder, un cuerpo legislativo. Y ¿qué más dice? La ley del talión, que era al principio en Babilonia, pero también en la Biblia y creo que en la ley romana también, que el que hacía injuria a otro debiera restituir de la misma manera, aquello del ojo por ojo y diente por diente, mal interpretado, pero así era. O sea que lo que pedía era lo que le estaba haciendo Calvino a él, que después se le hiciera a él. Bueno, pero bien, perdónenme un segundo porque estoy tratando, no quiero leerles todo el libro, estoy tratando de escoger. Aunque el proceso se alargaba ilegalmente y contra las leyes de Ginebra, y el pobre Servet yacía sobre un montón de paja, devorado por la miseria, hasta el 21 de septiembre no se formuló la consulta a las 4 iglesias. Más dilación. Otra vez les dice: magníficos señores, les escribe, hace 3 semanas que deseo y pido una audiencia y no queréis concedérmela. Por amor de Jesucristo, os ruego que no me rehuséis lo que no se le negaría a un turco. Os pido justicia y tengo que deciros cosas graves e importantes. Continúa estoy peor que nunca, el frío me atormenta y con él las enfermedades y otras miserias que tengo vergüenza de escribir. Por amor de Dios, señores, tened compasión de mí, ya que no me hagáis justicia. Miguel Servet, solo pero confiado en la protección segurísima de Cristo. El 19 de octubre volvió el mensajero con las respuestas de las iglesias, que eran como Calvino podía desearlas, aunque no del todo explícitas, por un resto de pudor en aquellos ministros. Berna respondió: el Señor os dé espíritu de prudencia y sabiduría para que libréis a nuestra iglesia de esta peste. Zurich dijo: la provincia os presenta buena ocasión para vindicaros y vindicarnos del cargo de ser poco diligentes en la persecución de los herejes. Schaffhausen escribió: no dudamos que con prudencia impediréis que las blasfemias de Servet gangrenen el cuerpo cristiano. Usar con él largos racionamientos sería lo mismo que disputar con un loco. Y finalmente Basilea dice: usaréis para curarle de sus errores y remediar los escándalos que ha ocasionado todos los medios que la prudencia os dicte, pero si es incurable, debéis recurrir a la potestad que tenéis de Dios, para que no torne a inquietar la Iglesia de Dios ni añada nuevos crímenes a los antiguos. Aunque los ministros suizos se habían resistido a pronunciar la palabra muerte, temerosos de que aquella sangre cayera sobre sus cabezas, Calvino entendió las cartas a su modo e impuso su interpretación a los magistrados. No todos, sin embargo, asintieron a aquella infamia. La discusión duró 3 días. Algunos se inclinaban al destierro o a la reclusión. El más decidido en favor de Servet era el primer síndico, Amadeo Perrin,
que pidió que la causa se llevase al tribunal de los 200. Y Calvino dice, cita, nuestro César cómico, dice despreciativamente Calvino, después de haberse fingido enfermo 3 días, fue al tribunal y quiso salvar a este infame de la muerte. Esta es una carta a Farel, el 26 de octubre. El partido de los clericales venció al de los libertinos y el mismo día 26 se dio la sentencia de muerte en hoguera contra Servet. Calvino quiere persuadirnos que él se opuso a la pena de fuego por ser la que usaban, decía, los papistas. La noticia cayó sobre Servet como un rayo. Nunca en realidad había pensado él que las cosas llegarían tan lejos. Calvino, con saña de antropófago, dice Pelayo, antropófago que come a hombres, ¿no? Antropófago, cuenta que, cito, mostróse, esto es lo que dice Calvino, en el momento que le dijeron la sentencia. Calvino dice, Servet mostró una estupidez de bestia bruta cuando se le vino a anunciar su muerte. Así que oyó la sentencia, se le vio con los ojos fijos como un insensato, ora lanzar profundos suspiros, ora aullar como un furioso. No cesaba de gritar en lengua castellana, misericordia, misericordia. Y aquí, dice Pelayo, es ocasión de exclamar con Castellón, en su libro Contra Calvino, otra cita, también tiembla el guerrero en la presencia de la muerte, y este terror no es de bestia. También suspiró Ezequías cuando se le vino a anunciar una muerte menos cruel que la que se le destinaba a Servet. Y Cristo mismo no clamó desde el árbol de la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Noble fue en verdad la muerte de Servet y digna de mejor causa. Así que recobró la tranquilidad y el dominio de sí mismo, pidió ver a Calvino y éste se presentó en la prisión acompañado de 2 consejeros en la madrugada del 27 de octubre. ¿Qué me queréis?, le preguntó. Que me perdones si te he ofendido, fue su respuesta. Dios me es testigo, dijo Calvino, de que no te guardo rencor ni te he perseguido por enemistad privada, sino que te he amonestado con benevolencia y me has respondido con injurias. Pero no hablemos de mí. De quien debes solicitar perdón es del eterno Dios, a quien tanto has ofendido. Poco después se presentó en la cárcel el lugarteniente criminal Tissot, acompañado de otros oficiales y de agentes de armas, y ordenó al reo que le siguiese. Cuando llegaron delante del pórtico del Hotel de Ville, donde estaba reunido el tribunal, dióse lectura de la sentencia, que en su última parte decía así: Nosotros, síndicos, jueces de las causas criminales en esta ciudad, visto el proceso hecho y formado ante nosotros, a instancia de nuestro procurador criminal, contra ti, Miguel Servet, del Reino de Aragón en España, por el cual y por tus voluntarias confesiones en nuestras manos hechas y muchas veces reiteradas, y por los libros presentados ante nosotros, consta y resulta que tú, Servet, has enseñado doctrina falsa y plenamente herética, despreciando toda amonestación y corrección, y la has divulgado con maliciosa y perversa obstinación en libros impresos contra Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y contra los verdaderos fundamentos de la religión cristiana,
tratando de introducir perturbación y cisma en la Iglesia de Dios, decían los protestantes, lo de cisma, por lo cual muchas almas se han arruinado y perdido. Cosa horrible y espantosa, escandalosa e infectante, sin haber sentido horror ni vergüenza en levantarte contra la majestad divina y sagrada Trinidad, caso y crimen de herejía grave y detestable, y que merece el último castigo corporal. Por estas causas y por otras justas que a ello nos mueven, deseosos de purgar la Iglesia de tal peste y cortar de ella un miembro podrido, previa consulta con nuestros conciudadanos e invocando el nombre de Dios para administrar recta justicia, sentados en el tribunal donde se sentaron nuestros mayores y abierto ante nosotros el libro de las Sagradas Escrituras, decimos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por esta nuestra definitiva sentencia que damos aquí por escrito, condenamos a ti, Miguel Servet, a ser atado y conducido al lugar de Champel y allí sujeto a una picota y quemado vivo juntamente con tus libros, así de mano como impresos, hasta que tu cuerpo sea totalmente reducido a cenizas, y así acabarás tu vida para dar ejemplo a todos los que tal crimen quisieren cometer. Esa fue la sentencia. Oída la terrible sentencia, el ánimo de Servet flaqueó un poco y cayendo de rodillas, permítame un momento. Y cayendo de rodillas gritaba: el hacha, y no el fuego. Si he errado ha sido por ignorancia. No me arrastréis a la desesperación. Farel, el teólogo amigo de Calvino, el que le acompañaba, Farel aprovechó este momento para decirle: confiesa tu crimen y Dios se apiadará de tus errores. Pero el indomable aragonés replicó: no he hecho nada que merezca muerte. Dios me perdone y perdone a mis enemigos y perseguidores. Y, tornando a caer de rodillas y levantando los ojos al cielo, como quien no espera justicia ni misericordia en la tierra, exclamaba: Jesús, salva mi alma. Jesús, Hijo del eterno Dios, ten piedad de mí. Bueno, caminaron al lugar del suplicio. Los ministros ginebrinos le rodeaban procurando convencerle, y el pueblo seguía con horror, mezclado de conmiseración, a aquel cadáver vivo, alto, moreno, sombrío y con la barba blanca hasta la cintura, y como repitiera sin cesar en sus lamentaciones el nombre de Dios, díjole Farel: ¿por qué Dios y siempre Dios? Le contestó Servet: ¿y a quién, sino a Dios, he de encomendar mi alma? Habían llegado a la colina de Champel, al campo del verdugo que aún conserva su nombre antiguo. Esto es cuando escribe Pelayo en 1875. Y domina las encantadas riberas del lago de Ginebra, cerradas en inmenso anfiteatro por la cadena del Jura. En aquel lugar, uno de los más hermosos de la tierra, iban a cerrarse a la luz los ojos de Miguel Servet. Allí había una columna hincada profundamente en el suelo y en torno muchos haces de leña, verde todavía, como si hubieran querido sus verdugos hacer más lenta y dolorosa la agonía del desdichado. ¿Cuál es tu última voluntad?, le preguntó Farel. ¿Tienes mujer o hijos? ¿No sabían eso? El reo movió desdeñosamente la cabeza. Entonces el ministro ginebrino dirigió al pueblo estas palabras:
Ya veis cuán gran poder ejerce Satanás sobre las almas de que toma posesión. Este hombre es un sabio y pensó sin duda enseñar la verdad, pero cayó en poder del demonio, que ya no le soltará. Tened cuidado que no os suceda a vosotros lo mismo. Esto era el pueblo. Era mediodía. Servet yacía con la cara en el polvo, lanzando espantosos aullidos. Después se arrodilló, pidió a los circunstantes que rogasen a Dios por él, y sordo las últimas exhortaciones de Farel, se puso en manos del verdugo, que le amarró a la picota con 4 o 5 vueltas de cuerda y una cadena de hierro, le puso en la cabeza una corona de paja untada de azufre y al lado un ejemplar del Christianismi Restitutio. Enseguida, con una tea prendió fuego en los haces de la leña y la llama comenzó a levantarse y envolver a Servet. Pero la leña, húmeda por el rocío de aquella mañana, ardía mal y se había levantado además un impetuoso viento que apartaba de aquella dirección las llamas. El suplicio fue horrible, duró 2 horas, y por largo espacio oyeron los circunstantes estos desgarradores gritos de Servet. Infeliz de mí, ¿por qué no acabo de morir? Y después dijo: Calvino, las 200 coronas de oro y el collar que me robasteis no os bastaban para comprar la leña necesaria para consumirme. Y después ya el final: Eterno Dios, recibe mi alma. Jesucristo, Hijo de Dios eterno, ten compasión de mí. Algunos de los que le oían, movidos a compasión, echaron a la hoguera leña seca para abreviar su martirio. Al cabo no quedó de Miguel Servet y de su libro más que un montón de cenizas que fueron esparcidas al viento. Y da su opinión ahora Pelayo, que dice: digna victoria de la libertad cristiana, libre victoria de la tolerancia, libre victoria del libre examen. La Reforma entera empapó sus manos en aquella sangre. Todos se hicieron cómplices y solidarios del crimen. Todos, hasta el dulce Melanchthon, que felicitaba a Calvino por el santo y memorable ejemplo que con esta ejecución había dado a las generaciones venideras, y añadía, cito: soy enteramente de tu opinión y creo que vuestros magistrados han obrado conforme a razón y justicia, haciendo morir a ese blasfemo. Aquella iniquidad no es exclusiva de Calvino, diremos con el pastor protestante Tolín, a quien la fuerza de la verdad arranca esta confesión preciosa. Es de todo el protestantismo, es un fruto natural e inevitable del protestantismo de entonces. No es Calvino el culpable, es toda la Reforma. Alguna voz se levantó, sin embargo, a turbar esta armonía, y Calvino juzgó conveniente justificarse en un tratado que publicó simultáneamente en francés y en latín el año siguiente de 1554. Declaración para mantener la verdadera fe y defensa ortodoxa de la ley santa contra los errores de Miguel Servet. Y en este libro defiende sin ambajes la tesis de que al hereje debe imponérsele la pena capital y procura confirmarlo con textos de la Escritura y las sentencias de los padres, con la legislación hebrea y el código de Justiniano. Y en medio de impugnar, no sin acierto y severidad teológica, los yerros antitrinitarios de Servet, sin embargo prorrumpe contra él en las más soeces diatribas,
le llama chien, perro, méchant. ¿Qué es méchant? Malvado, una cosa así. Intolerable siempre tratándose de un muerto, y más en boca de su matador, y más a sangre fría, y se deleita con fruición salvaje en descubrir los últimos momentos de su víctima. Y ya acabo, concluye, bueno, no concluye Pelayo porque sigue durante muchísimas páginas, pero concluyo yo ahora que dice Pelayo: no recuerdo en la historia ejemplo de mayor barbarie, de mayor encarnizamiento y pequeñez de alma. Bien, lo dejamos ahí. Pues esta es la historia. Perdonen que me haya ido un poco parando, estaba escogiendo los párrafos, pero esta es la historia de Miguel Servet, aragonés, español, quemado a la hoguera, bueno, protestante y quemado a la hoguera por los protestantes, reformadores, Calvino sobre todo. Bueno, por favor suscríbanse porque así puede llegar a más gente. Este es un canal muy pequeño y dependo de ustedes. Muchas gracias. Adiós.